¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es el Mesías o es un impostor? El libro de Apocalipsis nos muestra a un Jesús que es eterno. Y lo que hemos escuchado en el tema anterior, lo podemos resumir de la siguiente manera. Las profecías del Antiguo Testamento daban detalles definidos de lo que Jesús haría. Cómo nacería de una virgen, cuál sería lo que Él haría en su ministerio. Muestra la palabra de Dios a través de los profetas en forma minuciosa y detallada todo lo que sucedería con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros tener dudas de lo que Jesús era antes de nacer, de lo que hizo en su ministerio y de lo que hará después. Esto nos debe dar a nosotros una seguridad, porque no solamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, sino que también podemos nosotros recurrir a la arqueología, a la historia, y encontraremos que Jesús realmente es Dios. Nosotros necesitamos entender esto para tener la plena seguridad de lo que la Biblia está enseñando acerca de Jesús, el Hijo de Dios que vino del cielo. Esta es una profecía mesiánica. Ahora, déjenme decirles, los judíos están muy enojados acerca de esta profecía. Escuchen esto. Esta es una maldición rabínica. La maldición rabínica, y se encuentra en la ley del Talmud en página 978, sección 2, línea 28. Permítanme leerla. Que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé las vueltas a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24, 27, hasta 27. Y que su memoria desaparezca de la faz de esta tierra para siempre. Increíble. Estos hombres hablan en serio. ¿Estaría de acuerdo? Entonces, tengo que preguntarles algo. Les pregunto algo, pues. ¿Están dispuestos a ir adelante a pesar de esta maldición? Porque si ustedes van a calcular conmigo el periodo de tiempo descrito en Daniel 9, 24, 27, entonces esa maldición debería teóricamente caer sobre nosotros. Pero déjeme decirle algo. Yo sirvo a alguien más grande que esa maldición. No tengo miedo de esa maldición. Y sé por qué ellos tienen esa maldición. Porque si esa maldición no estuviese ahí, alguien podría calcular el periodo del tiempo de esa profecía y enterarse de quién realmente deberían servirle. Veamos. Quitado, cortado, determinado, separado de 70 semanas quitadas de la profecía más grande para los judíos. Ahora, echémosles un vistazo. En profecía, un día vale un año. Una semana son 7 días, es decir, un día por un año. El principio de un día por un año significa que la semana vale 7 años. Ahora, ¿puedo decir yo eso? ¿Inventármelo? No, eso sería arrogancia. Así que consigamos algo de apoyo bíblico. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Día por año te lo he dado. Se está hablando en el sentido profético. Números capítulo 14, 34, por ejemplo, dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleáis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así que entonces pongamos a prueba el concepto. Apliquemos el principio día-año y el número de 70 semanas y a ver a dónde nos lleva. 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, bueno, una semana tiene 7 días, entonces ¿cuánto es en días? Son 490 días, y este es el resultado de los 490 años proféticos que están determinados, cortados. Cortados, determinados, quitados ¿de qué? Obviamente de los 2300 días proféticos de los cuales el ángel estaba hablando previamente. Así que eso nos lleva a 2300 años. 490 años cortados, quitados para los judíos. Eso es lo que significa. Bueno, analicemos un poco más. Entonces el santuario sería purificado al final de ese periodo. Ahora, voy a hablar solo de esta parte de la profecía esta noche, solo de las 70 semanas. Para poder descubrir de qué se está hablando, tenemos que saber cuándo empieza esta profecía, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo empiezan estos 2300 años? Entonces, ¿desde cuándo empezamos a contar las 70 semanas? Hecho que el código rabínico nos dice que no podemos estudiar. Bueno, Daniel 9:24 nos da la respuesta. Hay una maldición sobre este verso, interesante, que los rabinos decidieron maldecir una parte de Daniel. ¿No los confunde esta noche? Ciertamente me confundiría a mí, y porque realmente me confundió mucho. 70 semanas son determinadas sobre su pueblo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta el Mesías. Así que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, recuerden que Daniel estaba cautivo. Jerusalén está destruida y ahora está desolada por 70 semanas. Y empezamos a contar ¿cuándo? Desde el tiempo cuando el decreto sale, desde que sale el decreto, la orden para restaurar y edificar, construir a Jerusalén, hasta el Mesías. El príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Increíble. Daniel acaba de recibir una profecía mesiánica, diciéndole precisamente cuándo el Mesías vendría. ¿Sabían ustedes que esto está en la Biblia? ¿Sabían esto? Bueno, analicemos estos versículos. 7 semanas, 49 días, 49 años. 62 semanas, 434 días, 434 años. ¿Y dónde nos lleva esto? El decreto para edificar y restaurar Jerusalén. Y entonces pasarían 7 semanas y el templo sería restaurado. Y entonces el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fecha por aquí, al comienzo. Y podremos identificar este periodo de tiempo, ¿correcto? Necesitamos una fecha de comienzo. Artajerjes, rey de Persia, escribió el decreto en el año 457 a.C. Este decreto daba libertad política total a los judíos. Hubo anteriormente el decreto de Ciro, el cual hablaba solo del templo, pero ese decreto de Artajerjes en el 457 a.C. concierne la restauración de Jerusalén. Ahí está. Ahora tenemos una fecha para el comienzo del periodo. Entonces, 457 más 483 es el 49 más el 434 y nos llevan al año 27 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en el año 27 después de Cristo? 69 semanas, el 483, un día por un año, he apuntado un día por un año, ¿se acuerdan? Un día por un año. Y veamos este decreto, Esdras 7, 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, he dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Ese era el decreto. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy a esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concepta puntualmente. Esdras 7:21. Y además, una placa arqueológica cito encontrada, confirmamos la fecha del 457 antes de Cristo. Así que esta fecha
queda sin duda. No puede haber argumento acerca de la fecha, se encuentra escrita en piedra. 457, 490 años. El total de la profecía son 2300 años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahora, 7 más 62 es ¿cuánto? 69 semanas. El total de la profecía concierne ¿cuántas semanas? 70. Así que hay otra semana más. Pero la profecía dice que el Mesías, que significa ungido, vendría después de las 69 semanas. Y eso tenía que ocurrir ¿en qué año? ¿Se acuerdan? El 27 después de Cristo. Entonces, el decreto salió el 457 antes de Cristo, 69 más 7, 482 días. Y la restauración total, ese era el único decreto en particular que dijo eso hasta el Mesías. Entonces, el 27 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? Él tenía 30. Ahora, ¿por qué 27 después de Cristo? Aquí hay un problema. 30 y 27 no se suman, no es correcto. Pero vaya a cualquier pequeña enciclopedia, hasta una enciclopedia de niños, y verá que el comienzo de nuestra era ha sido movido. Y que el comienzo de nuestra era empezó unos 4 años más atrás. No se cuenta el año 0, claramente. Y que Jesús realmente tenía 30 años en el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. Y cuando Jesús fue ungido, eso pasó a su bautismo. Ahora, en el año 15 del imperio de Tiberio César, esta es una cita de las Escrituras, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas 3, 1 a 21. Ahora, ese año de Tiberio era el 27 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos Mesías hubo? Hubo solo uno. Solo uno cumple cada pequeña profecía. El año 15 de Tiberio César era el 27 después de Cristo. Y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo precisamente a tiempo. Ahora, ¿se pueden imaginar por qué el Talmud rabínico dice, maldito sea el que saque la cuenta de las 7 semanas? Porque el judaísmo vendría a su fin. Si aceptaran lo que Daniel dice, el judaísmo llegaría a su fin. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, escuchen lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús fue ungido y el año era el 27 después de Cristo. Y él dice, decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿Qué tiempo se había cumplido? Juan 1, 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ungido, el Mesías había llegado. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10, 38. Y eso ocurrió a su bautismo. Así que el Mesías vendría y tomaría el pecado del mundo sobre él. Y esto fue predicho precisamente en la Biblia. La fecha. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Había una profecía que tenía que ser cumplida. Y solo Jesús la cumple. Nadie más. Y voy a ponérselo bien en claro. Nadie más. Ni Shiva, ni Brahma, ni Vishnu, ni Buda, ni Muhammad. Nadie de nadie. Solo Jesús cumplió. Nadie más. Así que solo hay un Mesías bíblico. Y nadie viene al Padre excepto por él.
Estuve dando conferencias en Alemania y dije esto. Y alguien se levantó entre el público y me dijo, pero eso es arrogancia. ¿Cómo puede decir eso? Nadie viene al Padre sino que por medio de Jesucristo. Eso es arrogancia. ¿Y qué hay que hacer con todos los demás? Y dije, sí, tiene razón. Suena arrogante decir que con nadie se puede, excepto por medio de este individuo en particular. Pero si alguien viene a mí y me dice, y yo estoy sentado con mi hijita, y él me dice, ¿eres tu padre de esta niña? Y digo, sí, soy el padre de esta niña. Y me dice, hey, de todos los millones de personas en este planeta, tú dices de ser el padre, eso es arrogancia. Bueno, saben amigos, quizás sea arrogancia, pero también podría ser un hecho. ¿Correcto? Aunque mi hermana diga que la paternidad es una opinión y la maternidad es más bien un hecho. Así que quizás podríamos discutir sobre el asunto, pero el hecho es que el punto de que estoy haciendo es que si Jesús es el Mesías, y si Jesús es Emmanuel, y si Jesús es el Josué, el Jehová, el Salvador, entonces nadie más cumple. ¿Correcto o incorrecto? Y si Él es el Creador, nadie más califica, ¿cierto? Entonces, ¿puedo aceptar la confusión? ¿O debo que tomar una decisión? ¿Y qué tal si se me dicen de reverenciar a alguien más? Bueno, les tengo noticias interesantes. En mi país, en Sudáfrica, están saliendo con nuevas leyes y nuevos currículos y estos van a ser filtrados por todo el mundo. Todo el mundo los va a recibir. Y en nuestro sistema de escuelas tenemos algo llamado Currículo 2005, el cual significa que en el futuro nuestros niños deben ser entrenados en todas las religiones, decir todas las oraciones de todas las religiones, las otras religiones, y reconocer todas las deidades de todas las religiones también. Yo tengo un problema con esto. Tan pronto, no sé, quizás habrá esa imagen y tendré que decir, bueno, lo siento, pero no puedo hacer eso. Cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. ¿Y qué pasa en la semana número 70? Saben que hay personas que ahora mismo, hay muchas maneras de interpretar profecía en este mundo, y algunos toman esta semana número 70 y la arrojan al futuro, un futuro indefinido, y dicen que esta semana pertenece al anticristo. Pero un momento, las 70 semanas pertenecen a los judíos para terminar la transgresión, para traer la justicia perdurable. Todo este periodo es mesiánico. Todo es mesiánico. Después hay las 62 semanas. Y el Mesías debe, ¿qué dice ahí? Será quitado, pero no por sí mismo. ¿Qué significa esto? Él morirá, pero no por él mismo. ¿Por quién, pues? Por nosotros. Ahora se vuelve interesante, en extremo interesante. Y las personas del príncipe que vendrá destruirán la ciudad. Ahora, aquí tenemos un quiasmo, es decir, un quiasmo, un paralelismo entre dos fuerzas opuestas. Se habla de dos fuerzas que obran. De un lado el Mesías y el príncipe, y del otro uno que vendrá a destruir la ciudad. ¿Y quién era este último? Roma. Roma vino y destruyó la ciudad en el 70 después de Cristo. Se quitará la vida del Mesías y nada ya le quitará. El pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir a la ciudad del santuario, y su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra, hasta el fin habrá guerra que durarán y las devastaciones. Daniel 9, verso 26. Y después él confirmará el pacto con muchos por una semana. Aquí ahora el Mesías, el otro príncipe y el Mesías. Así es como el quiasmo, el paralelismo funciona. El Mesías confirmaría un pacto con muchos por una semana, pero ahora note esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Increíble. ¿Cómo trajo el Mesías a su fin el sistema de sacrificios? Él se convirtió en el sacrificio.
Él se convirtió en el sacrificio. Así que ahora tenemos la semana número 70. Ahora, amigos, por favor, piensen acerca de esto. La semana número 70 todavía pertenece al Mesías y no se puede arrojar al futuro. Porque en el medio de esta semana, y por si acaso, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5. ¿Y por cuánto tiempo estuvo Jesús activo después de su unción? 3 años y medio. En el medio de esa semana, Él fue quitado, pero no por ti y por mí. Y Él trajo fin al sistema de sacrificios, porque Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Entonces solo Él puede cumplir esta parte de la profecía. Por eso, ¿no puedo echarlo al futuro o todavía pertenece al tiempo de Cristo? Pertenece al tiempo de Cristo. Él traerá fin al sacrificio y a la ofrenda. Hay una semana profética o 7 años literales que quedan en nuestro tiempo de profecía que estamos analizando. ¿Cuál es la mitad de 7? 3,5. 3 años y medio desde el otoño del año 27 nos lleva a la primavera del año 31 después de Cristo. Así que tenemos el año 27 y 3,5 y el sistema de sacrificio de los judíos, simbolizados por el templo, llega a su fin. El Mesías sería quitado, pero no por sí mismo. Es fenomenal. Esta profecía antigua apunta a Jesús y a nadie más. A pesar del disgusto de muchos líderes religiosos en el mundo hoy en día. La semana número 70, 31 después de Cristo, Jesús murió, pero aún nos quedan 3 años y medio. 70 semanas están determinadas, asignadas a los judíos. ¿Qué pasó en el 34 después de Cristo? Déjeme decir algo. Jesús dijo a los judíos, a estos discípulos de él, vayan primero a los hijos perdidos ¿de quién? De Israel. Id primero a los hijos perdidos de Israel. Él no los rechazó aún después de su muerte. Él dijo, id primero a los hijos perdidos de Israel. Y trabajaron primero entre los judíos. Pero luego, en el 34 después de Cristo, algo pasó. Algo pasó. Apedrearon a Esteban y los cristianos huyeron. ¿Y quién los persiguió? ¿Y quién mandaron detrás de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo recibió una visión y él fue nombrado apóstol ¿de quiénes? De los gentiles. Y Pedro recibió una visión de una sábana bajando llena de cosas impuras y es enviado a Cornelio, un gentil. Y él va a Cornelio y le dice que Dios le ha mostrado en una visión que él no debe llamar a ningún hombre impuro. ¿Y saben lo que él dice? Es contra la ley para los judíos asociarse con un gentil, pero Dios me ha mostrado una misión que yo puedo ir a ustedes. Así que en el año 34 después de Cristo, Esteban es apedreado. La comisión de que el evangelio sería llevado por los judíos o por medio de los judíos viene a su fin y los gentiles siguen adelante con el mensaje. Ellos predican el Cristo resucitado. ¿No es interesante? Y cualquier judío que quiere ser injertado en la viña puede ser injertado, pero tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y por tanto en ese sentido de venir cristiano. Y si tú estás en Cristo, entonces tú eres parte de la simiente de Abraham. Es solo así como funciona. Cristo fue sacrificado exactamente a tiempo, de acuerdo con la profecía, exactamente como la profecía predijo que pasaría. Y en medio de la semana, Él fue crucificado, pero todavía la misericordia perduró hasta que ellos totalmente rechazaron, no solo a Cristo, pero también a sus seguidores. De acuerdo con la profecía de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría el año 34 después de Cristo, y de aquí en adelante se necesita ser injertados en la viña. Ellos predicaron y fueron rechazados. Aquí en la puerta de las ovejas es por donde lo trajeron a Jesús, donde crucificaron al Salvador. Lo querían como rey de reyes y querían que Él destruyera a los romanos, pero Él vino a destruir a sus pecados. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba.
Oseas capítulo 11, versículo 3. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. Versículo 8. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 13, 33-34. El tiempo cuando ellos serían mensajeros del Evangelio llegaría a su fin. Mientras se acercaba a Jerusalén, Jesús, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está cubierto a tus ojos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 43, 44. ¿Fue cumplido? Sí. Mira, vuestra casa os es dejada desierta. Así que el Evangelio viene llevado por los gentiles. Por si acaso, ¿qué significa desierto? Desierta la ciudad. ¿Significa que hay algo queda? ¿Que hay vida? Nada. Nada de todo se queda. En el medio de la semana, Cristo el Mesías haría que el sistema de sacrificio terminaría. Estos versículos nos dicen que el Mesías moriría siendo crucificado en el día 14 del primer mes de judío, en el año 31 después de Cristo. Y cada detalle ha sido cumplido por Jesucristo. Ahora note esto. La Biblia dice en Marcos 15, 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No de abajo arriba, no, de arriba abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Él lo rasgó. Ahora, cuando el velo se rasgó, entonces el camino al lugar santísimo estaba abierto, lo cual significaba que cualquier judío podía ver el lugar santísimo y vivir. Increíble. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios había terminado. Ahora, piensen en esto. ¿Jesús cumplió con el sistema de sacrificios? ¿Sí o no? Sí, porque habiendo ofrecido un sacrificio, Él lo hizo para siempre. Perfecto. Un sacrificio. Y si yo construyera un pequeño templo y empezara a sacrificar nuevamente, ¿qué estaría diciendo con este hecho? Que Cristo no fue sacrificado y que no cumplió con todo. Así que si ellos quieren construir otro templo, déjenlos hacer, pero no viene de Dios. ¿Han seguido la lógica del tema hasta acá? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, 51. Fue escrito para nosotros. Así que de acuerdo a las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría el 34 después de Cristo, al final de las 70 semanas. Y no se puede arrojar la semana número 70 al futuro, porque el sistema de sacrificios fue terminado por Jesús mismo. Entonces esto encaja en el pasado. 34 después de Cristo, Esteban es apedreado, los líderes judíos rechazan el Evangelio y este va a los gentiles. Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que en otras palabras, cada uno que acepte a Jesucristo es parte de la simiente de Abraham, ¿sí o no? Porque Pablo dice que la simiente es en singular, y eso significa que se refiere a Jesús y nada más. Ni circuncisos y no circuncisos significa nada. Lo que cuenta es una nueva creación. Paz y misericordia a todos los que siguen esta regla, hasta el Israel de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que aceptan a Cristo. Ellos son. Entonces, yo amo a los judíos y tengo muchos amigos judíos y realmente oro con todo mi corazón que acepten el Evangelio. Y espero que haya muchos judíos aquí esta noche. No estoy queriendo dejar mal a los judíos esta noche, estoy explicando profecía, una profecía que señala a Jesús. Y él dijo, en 2300 días el santuario será purificado.
Hay más que ver en esta profecía, más que esto. La purificación del santuario es una fiesta judía y la veremos más allá. Es una fiesta que era un día de juicio y entonces se refiere al día de juicio en los tiempos finales. El fin del mundo, la profecía termina 2300 días después y luego viene la eternidad. Todos sabemos que esta tierra fue juzgada una vez antes y destruida por un diluvio, y todos los que no estuvieron en el arca se ahogaron. Y en la misma manera, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En Jesús tenemos vida. En Jesús somos salvos. En Jesús podemos ir al reino. En nadie más. Y si entendemos esta profecía, entonces no podemos ser engañados por lo que va a suceder en el mundo. Y quiero advertir a las personas de este país y de todos los países del mundo que este enfrentamiento decisivo pronto ocurrirá. Sirve al Señor y nadie estará perdido. Gracias por venir.